Bueno, mientras se van conectando, que están subiendo ya los espectadores. Bueno, estamos en una nueva sesión de Webinot del Colegio Notarial de Cataluña. Hoy tenemos a Paz Juárez con nosotros, que está en la comisión de fiscal precisamente del colegio. Es notaria de Barcelona y compañera mía además de promoción. Y además también prepara opositores. Es interesante, muy interesante el tema que nos presenta hoy, que la verdad es que se le ocurrió a ella y la verdad es que es un tema que hoy en día está en boca de todos, está muy en boga y en las notarías nos afecta pues, profundamente. Al final, cada vez que haces una compraventa o una herencia ya no sabes cómo aconsejar a la gente o decirles el sistema de cálculo, cuál es, el antiguo, el nuevo. A partir del 1 de mayo parece que pueden en Barcelona liquidar por el nuevo sistema. Bueno, todo esto y más nos lo va a aclarar un poco Paz, que además nos ha preparado un PowerPoint y para apoyar un poco las explicaciones. Veo que ya la gente ya se ha ido conectando. Así que tampoco quiero quitar mucho tiempo de la exposición. Al final haremos las preguntas como siempre. Si se van haciendo por el chat, las contestaremos al final, ¿vale? Así que van haciendo las preguntas por ahí y yo luego se las pasaré a Paz, ¿vale? Las comentamos al final. Nada más, Paz, you have the floor. Bueno, pues muchas gracias, María. Muchas gracias por invitarme a dar este webinar. Y sobre todo me hace especial ilusión que estés aquí conmigo, porque eres sobre todo amiga mía. Entonces, bueno, yo quería hablar de la plusvalía municipal. Se me había ocurrido hablar de la plusvalía municipal porque ha sufrido distintos hitos importantes, desde la sentencia de 2017 hasta el Real Decreto Ley de 2021, el 26-2021, que entró en vigor el 10 de noviembre. Y bueno, quería repasar un poco todos estos hitos que ha sufrido la plusvalía y tener también una visión general de lo que es la plusvalía municipal, ¿vale? Sobre todo para tener en cuenta qué efectos tiene cada sentencia, efectos retroactivos respecto a hechos imponibles anteriores y efectos de proyección respecto a los hechos imponibles posteriores. Entonces, he preparado un PowerPoint porque la exposición, sobre todo las formas de cálculo, es un poco difícil de explicar y entonces había preparado un PowerPoint para que lo podamos seguir un poquito mejor. Entonces voy a compartir la pantalla, a ver si se ve bien. Compartir. Vale. Pues aquí estamos. Entonces, si alguien tiene alguna duda, aunque es verdad que las preguntas María las recoge al final, si alguien tiene alguna duda o quieren que vaya un poco más lento o tienen alguna cuestión que quieran plantear respecto a que no se entienda bien o no se explique bien, que por favor pues nos lo digan para detenernos un poco más, porque sí que es verdad que al ser formas vamos a establecer distintos ejemplos de cálculo de la plusvalía, pues quizá ahí pueda haber dudas, más que en cuanto al concepto. Entonces, en cuanto a la plusvalía, quería partir sobre el concepto o el fundamento de la plusvalía. No solo porque siempre cuando hablamos de una institución hay que partir de la razón de ser o del fundamento de la misma, sino porque además el fundamento de la plusvalía y los principios que inspiran nuestro sistema tributario son los que el Tribunal Constitucional tiene como base, como argumentos para determinar la inconstitucionalidad en cuanto a determinado el hecho imponible de la plusvalía municipal cuando no hay incremento de valor y a la fórmula de cálculo de la base, ¿vale? Que luego veremos. Entonces, el fundamento de nuestro sistema tributario, como todos sabemos, se encuentra en el artículo 31 de la Constitución. ¿Vale? 31 de la Constitución nos interesa sobre todo el párrafo primero y el párrafo tercero, que dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Ese es el primer principio que tenemos que tener en cuenta y es la base sobre la que gira el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, perdón, su argumento fundamental para determinar la inconstitucionalidad que luego veremos. Sigue diciendo el artículo 31 que ese sostenimiento de los gastos públicos se tiene que realizar mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad y que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Es la interdicción de confiscatoriedad, precisamente es el segundo principio que tiene en cuenta el Tribunal Constitucional para resolver sus sentencias en esta sede. Y luego, el último principio que nos interesa es el establecido en el apartado 3, que dice que solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Es decir, lo que está estableciendo aquí la Constitución española es establecer un principio de reserva de ley.
Vamos a ver brevemente estos principios que se deducen de este artículo 31 de la Constitución. El principio de capacidad económica es un principio lógico y es un principio que inspira todo nuestro sistema tributario, y es que los tributos tienen que gravar situaciones que reflejen o que sean reveladoras de una riqueza, de una capacidad económica. Hay que buscar la riqueza donde la riqueza se encuentra. El principio de interdicción de confiscatoriedad está estrechamente ligado con el principio de capacidad económica y tradicionalmente, en su sentido más estricto, quiere decir que el tributo no suponga, no agote la riqueza efectivamente generada. Ese es el principio de interdicción de confiscatoriedad, porque en lo que exceda será contrario al principio de capacidad económica, lógicamente. Y el último principio que se deriva de este artículo 31 es el principio de reserva de ley. Lo que dice es solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley, quiere decir que los tributos se tienen que establecer por ley. Entonces, ¿qué pasa con el ayuntamiento? ¿Por qué las plusvalías tenemos que acudir a las ordenanzas municipales? Pues porque si los ayuntamientos solo tienen capacidad reglamentaria, no tienen capacidad normativa, los ayuntamientos no pueden crear normas con rango de ley, sino únicamente pueden crear reglamentos a través de las ordenanzas municipales. Entonces, ¿cuál es la competencia? ¿Qué es lo que puede regular exactamente los ayuntamientos? Pues este principio de reserva de ley lo tenemos que completar con el artículo 133.1 y 2 de la Constitución española, que dice, por un lado, que la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley, y luego añade el segundo párrafo que las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Entonces, aquí parece que la Constitución está diciendo que los ayuntamientos, que son las corporaciones locales, podrán establecer y exigir tributos. Entonces, esto lo tenemos que interpretar del siguiente modo. Tenemos que interpretar en cuanto que el Estado y las comunidades autónomas sí que pueden crear tributos ex novo, mientras que los ayuntamientos podrán establecer tributos de manera indirecta, siempre habilitados con una norma de rango legal. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, es la ley estatal en este caso, porque es un tributo de ámbito estatal, la que regula la plusvalía municipal. Entonces, la regulación de la plusvalía municipal la encontramos en la Ley de Haciendas Locales, en los artículos 104 a 110 del Real Decreto Legislativo 2004. Y aquí se establece pues, los elementos, la configuración de la plusvalía municipal. Y se deja a los ayuntamientos determinadas atribuciones para que puedan modular ese impuesto. Entonces, los ayuntamientos, por ejemplo, podrán establecer o no el tributo, establecer determinadas reducciones, pueden establecer los coeficientes a aplicar sobre el valor catastral del suelo, establece simplemente la ley unos máximos y los ayuntamientos podrán rebajar esos máximos. También los ayuntamientos podrán establecer el tipo de gravamen, siempre que no superen al máximo, que es el 30%. En Barcelona, como sabemos, pues el tipo que se utiliza o que está en la última ordenanza municipal es el tipo del 30%. Luego también pueden establecer bonificaciones. En el Real Decreto Ley se incluyen un montón de bonificaciones y los ayuntamientos pueden decidir si la aplican o no con el máximo de bonificación previsto en la Ley de Haciendas Locales. Y luego los ayuntamientos también podrán optar por el sistema de liquidación o autoliquidación. Entonces, por lo tanto, ya sabemos que cuando nos encontremos ante una plusvalía tenemos que acudir a la regulación de la Ley de Haciendas Locales y a la ordenanza municipal correspondiente. Esa ordenanza municipal correspondiente será la del lugar, la del ayuntamiento donde radique la finca objeto de la plusvalía, objeto del impuesto. ¿Vale? Teniendo en cuenta esta base general, vamos a ver cuáles son los elementos esenciales de la plusvalía. Es que luego todo esto nos va a servir para argumentar y para tener en cuenta y para entender mejor las sentencias del Tribunal Constitucional y la posición actual y la regulación actual de la plusvalía. El hecho imponible no ha cambiado. El hecho imponible sigue siendo el mismo. El artículo 104.1 dice que el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es el nombre técnico de la plusvalía municipal, es un tributo directo que lo que grava son los incrementos de valor que experimenten los terrenos. Ese es el hecho imponible, el incremento de valor que experimenten los terrenos y que se pongan de manifiesto con ocasión, ya sea de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título, por lo tanto, título oneroso o título lucrativo, inter vivos o mortis causa, ¿vale? Y la constitución o
también que se pongan de manifiesto con ocasión de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los referidos terrenos. Pues bien, ese es el hecho imponible que no lo tenemos que perder de vista de la plusvalía municipal, gravar los incrementos del valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Cuál es la finalidad del impuesto? La finalidad del impuesto no es gravar la renta que se produce con ocasión de la transmisión, sino el fundamento del impuesto lo encontramos en el artículo 47 de la Constitución. Se supone que cuando la administración realiza una urbanización, los terrenos se incrementan de valor. Entonces, cuando lo que repercute al final en el propietario. Cuando el propietario transmite ese terreno o constituye un derecho real de goce. Voy a utilizar siempre la palabra transmisión para que sea más fácil y no tener que repetir todo el rato lo mismo. Cuando el propietario transmite, la comunidad tendrá derecho a participar en esas plusvalías generadas a favor del propietario como consecuencia de esas obras de urbanización. Esa es la finalidad del impuesto, ¿vale? Porque para gravar la efectiva ganancia patrimonial ya está el impuesto de la renta de las personas físicas, ¿vale? Entonces, esta es la finalidad y esta es la justificación del impuesto, que es el artículo 47, que dice que la comunidad participará en las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos. El plazo de autoliquidación o declaración, según lo que determina el ayuntamiento, será en transmisiones intervivos, ya sabemos que son 30 días hábiles, en transmisiones en actos mortis causa el plazo son 6 meses, prorrogables a 1 año. El sujeto pasivo también lo sabemos, pero lo recordamos, en las transmisiones a título lucrativo la persona que adquiera y en las transmisiones a título oneroso la persona que transmita. Bien, el sistema de cálculo de la plusvalía es siempre el mismo, es el que era con la regulación anterior, sirve para la regulación nueva. Este es el esquema general de la tributación de la plusvalía. Hay que determinar la base imponible, que es lo que más problema ha dado en la plusvalía, lo que ha dado lugar a las sentencias del Tribunal Constitucional. Ahí se le restan las reducciones, en el caso de que las haya, lo que nos daría la base liquidable, que multiplicado por el tipo de gravamen, con el máximo del 30%, como hemos visto, nos da la cuota íntegra y si tiene alguna bonificación se la restamos y nos da la cuota líquida o la cuota a ingresar. Esto simplemente para que nos hagamos una idea de cómo se calcula la plusvalía. Vale. Entonces, antes del Real Decreto Ley, aquí lo que nos encontramos es con muchas situaciones transitorias que podemos hablar de cuándo entra en vigor, qué efectos, desde cuándo tiene efectos la sentencia 2021 que expulsa del ordenamiento jurídico la plusvalía, desde cuándo tiene efectos el Real Decreto, desde cuándo tiene efectos la sentencia 2017. Bueno, pues todo eso lo vamos a ver luego. Entonces, como la nueva métodos de valoración, la nueva reglamentación está en vigor desde el 10 de noviembre de 2021. Todo lo anterior, salvo ese supuesto, ese ínterin desde la sentencia del 26 de octubre hasta el 10 de noviembre que no hay tributación porque es un lapso de tiempo en el cual se declaró inconstitucional absolutamente la fórmula de calcular la base, salvo ese ínterin, todas las anteriores se van a liquidar con el sistema anterior, corregido con las sentencias del Tribunal Constitucional, la de 2017 y 2019, que ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces, el sistema anterior, como sabemos, es un sistema completamente objetivo, es un sistema que prescinde absolutamente de la ganancia patrimonial efectivamente producida, daba igual que se produjera ganancia, daba igual que se produjera pérdida, daba igual que la ganancia fuera 2.000 euros y que la cuota a pagar fuera 5.000, es decir, un sistema completamente objetivo basado en el valor que determinaba el catastro. Entonces, el sistema de cálculo era el valor del terreno, el valor del suelo en el momento del devengo según el catastro y a ese valor para determinar la base se le aplicaba un porcentaje anual que determinaba cada ayuntamiento con los límites máximos establecidos en la ley. Entonces ese porcentaje del ayuntamiento se multiplicaba por el número de años que había transcurrido. Entonces estos porcentajes que tenemos aquí abajo son los porcentajes máximos establecidos con la regulación anterior. Entonces, si habían pasado 11 años, pues habría que multiplicar 11 por 3,5. Si habían pasado 16, 16 por 3,2, porque estamos 16 por 3, perdón. 11 por 3,2 y 16 por 3, exacto. Vale, entonces, vamos a hacer
un ejemplo de cálculo de la plusvalía municipal con los que se va a aplicar respecto a los hechos imponibles anteriores al Real Decreto Ley. Entonces, pues hemos puesto un ejemplo en el cual el supuesto de hecho va a ser siempre el mismo, ¿vale? Se vende una vivienda en Barcelona, vamos a aplicar la ordenanza de Barcelona, el 100% en pleno dominio, no tiene derecho ni a deducciones ni a bonificaciones. El precio de compra es 80.000, se vende por 140, por lo tanto hay una ganancia real de 60.000, el valor catastral total de 120.000 y el valor catastral del suelo de 87.500. Vale. Entonces, ¿cómo se calculaba la plusvalía? Pues primero, hay que acudir a la ordenanza correspondiente, en este caso la de Barcelona. El tiempo transcurrido entre la adquisición y la venta, en este ejemplo he puesto que se compró en 2007 y se vende en 2021. ¿Vale? Se tiene en cuenta siempre años completos. ¿Vale? Si fueras 1 año y 3 meses, es 1 año, no 2 años. ¿Vale? No hay que hacer la prorrata tampoco de los 3 meses. Entonces, en este caso son 14 años. Vale. El porcentaje de actualización, en este caso, hay que multiplicar 14 por el 3,10%, que es el porcentaje que corresponde según la ordenanza de 2021. El valor del suelo, el valor catastral del suelo, según los datos que hemos puesto, son 87.500. Por lo tanto, la base imponible simplemente no es más que multiplicar el valor catastral del suelo por el coeficiente, el porcentaje de actualización, que nos daría una base imponible nada más y nada menos de 37.975, que multiplicado por el tipo de gravamen nos da la cuota a ingresar. Y saldría una cuota a ingresar con el sistema de la regulación anterior de 11.392,50. Bien. Entonces, la plusvalía, como hemos dicho, es esta regulación anterior, esta regulación que teníamos, ha sufrido distintos hitos. Tenemos primero, comenzó el Tribunal Constitucional con una sentencia en 2017, continuó con la sentencia de 31 de octubre de 2019, la última, que es la que expulsa el ordenamiento jurídico la forma de cálculo de la plusvalía y de la base imponible de la plusvalía, y que por lo tanto la hacen exigible, que es la de 26 de octubre de 2021, y luego ya tenemos la nueva regulación, que es el Real Decreto Ley 8 de noviembre de 2022, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. La publicación en el BOE se produjo el 9 de noviembre de 2021, por lo tanto entró en vigor el 10 de noviembre de 2021. Vamos a repasar estas sentencias y luego veremos qué proyección tienen estas sentencias respecto de los hechos posteriores y qué efectos retroactivos tienen respecto de los hechos anteriores. Bueno, pues bien, el Tribunal Constitucional en 2017, en esta sentencia 11 de mayo, empieza por el hecho más sangrante de todos, de la plusvalía, del cálculo de la base, en los supuestos en los que no haya incremento de valor. O sea, la plusvalía, como hemos visto, se calculaba con un sistema completamente objetivo, teniendo en cuenta el valor catastral y prescindiendo de la ganancia producida o pérdida producida. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente la titularidad del inmueble unido a la transmisión, a la realización de la transmisión del terreno o la constitución del derecho real de goce, ya llevaba anudado automáticamente la obligación de pagar una cuota, porque se determinaba exclusivamente con el valor del catastro por el coeficiente. Eso es lo que determinaba la base imponible. Entonces, el supuesto de hecho al que se refiere esta sentencia es cuando esa transmisión de terrenos no produce incremento, cuando se ha perdido dinero. He transmitido la finca, pero la vendo a un precio menor al que la compré. Entonces hay un decremento. Entonces el Tribunal Constitucional se basa en el principio de capacidad económica y dice que los impuestos, todos, tienen que gravar situaciones que revelen una capacidad económica. En este caso, sí que admite el Tribunal Constitucional que pueda gravar rentas reales o incluso potenciales, pero nunca puede gravar un impuesto una renta inexistente, que es como se produce en este caso. Entonces, el Tribunal Constitucional falla y lo que determina es la inconstitucionalidad relativa de los artículos 107.1 y 107.2a, que son los relativos al cálculo de la base, en la medida, únicamente en la medida, en las que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica. Es decir, el Tribunal Constitucional dice que no toda la regulación de la plusvalía es inconstitucional, sino únicamente en la medida en que gravan situaciones que son inexpresivas de capacidad económica porque no hay incremento real,
porque hay pérdida o porque la ganancia es cero. ¿Vale? Y luego determina también la inconstitucionalidad absoluta del artículo 110.4 porque no permite acreditar un resultado distinto a las reglas de valoración objetiva contempladas en la Ley de Haciendas Locales. Esta es la primera sentencia, el primer paso que da el Tribunal Constitucional. El segundo paso que da el Tribunal Constitucional, a un paso más allá, es la sentencia 126-2019, 31 de octubre de 2019. Esta sentencia, el supuesto de hecho, no es un supuesto como el que hemos visto antes de pérdida real, como consecuencia de la transmisión, de pérdida efectiva o de no ganancia, sino es un supuesto en los que sí que hay ganancia, pero la cuota a pagar, lo que tengo que pagar por la plusvalía, es superior a la ganancia patrimonial efectivamente producida. ¿Vale? Imaginemos que compro una vivienda por 80, la vendo por 85 y gano 5. Y resulta que la plusvalía con el cálculo objetivo me hace pagar 6. Pues entonces la plusvalía está agotando toda mi riqueza. No solo que la agota, sino que además la supera. Entonces el Tribunal Constitucional utiliza como argumento, el mismo argumento sobre el principio de capacidad económica y también se fija en la prohibición de confiscatoriedad. Entonces dice que la plusvalía no puede asumir, no puede agotar toda la ganancia patrimonial efectivamente producida y en lo que excede de la ganancia es confiscatorio y por lo tanto es contrario al principio de capacidad económica y debe ser inconstitucional en esa medida. Por lo tanto, el fallo que determina el Tribunal Constitucional es también una inconstitucionalidad relativa del artículo 107.4, que se refiere en este caso al cálculo de la base únicamente en aquellos casos en los que la cuota a pagar es superior al incremento patrimonial efectivamente obtenido por el contribuyente. Esta es la de 2019. Vale, luego el Tribunal Supremo interpreta estas sentencias de 2017-2019 y dice, ¿cómo acreditamos que no hay incremento de valor? ¿O cómo acreditamos cuál es la ganancia patrimonial efectivamente producida? Pues lo podemos acreditar con los valores que resulten de las respectivas escrituras públicas. Además, el Tribunal Supremo dijo que no se podían adicionar al valor de adquisición para subir el valor de adquisición y por lo tanto hubiera menos ganancia los tributos y gastos inherentes a la adquisición, ni tampoco actualizar ese valor de adquisición con arreglo al IPC. Y luego determina además el Tribunal Supremo los efectos que tienen las sentencias con respecto a los hechos imponibles anteriores, que luego veremos, porque la sentencia de 2019 sí que determina cuáles son los efectos retroactivos, pero la 2017 mantiene silencio a este respecto. Y luego ya es la famosa sentencia 182-2021 de 26 de octubre, que es la que definitivamente expulsa la forma de cálculo de la plusvalía municipal y hace inexigible el tributo. El supuesto de hecho de esta sentencia no es el mismo que las dos anteriores, es el siguiente. Es un supuesto en el que sí que existe un incremento de valor, ¿vale? Pero ese incremento de valor es inferior no a la cuota a pagar, sino a la base imponible, ¿vale? Entonces, en el supuesto que decíamos que ganamos 5.000, imaginemos que la base imponible de la plusvalía, valor catastral, ya sabemos que es valor catastral del suelo al devengo por el coeficiente, nos da 10.000. Pues resulta que aunque la cuota a pagar sea menor de la ganancia, resulta que la base imponible es superior a la ganancia producida. Entonces, lo que dice el Tribunal Constitucional es que el principio de capacidad económica exige que se adecúe la base imponible a la ganancia real, adaptarlo a la realidad. Porque realmente, ¿qué es la base imponible? Porque la base imponible realmente es una cuantificación del hecho imponible. Si el hecho imponible es el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, entonces la base imponible tiene que ajustarse, tiene que cuantificarse con arreglo a ese hecho imponible y tiene que cuantificarse con arreglo a la realidad. Entonces, el fallo que da esta sentencia es declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2a y 107.4,
que supone la expulsión del ordenamiento jurídico, dejando por lo tanto un vacío normativo sobre la determinación de la base, que impide pues, que se pueda exigir el tributo. En definitiva, nos encontramos con un vacío normativo desde el 26 de octubre de 2021. Ahora vamos a ver los efectos. Las sentencias aquí, en esta diapositiva, quería hacer un pequeño resumen de las 3 sentencias, pero bueno, es lo que hemos visto. La de 2017 se refiere a supuestos de inexistencia e incremento de valor. La de 2019 se refiere a cuando la cuota es superior a la ganancia patrimonial. La de 2021 es cuando la base es superior a la ganancia patrimonial, ¿vale? Y luego ya tenemos el Real Decreto Ley 8 de noviembre de 2022, que luego veremos también. Vale. Los fallos ya es lo que hemos visto, ¿vale? Esto simplemente también es otro resumen. En la de 2017 y 2019 es una inconstitucionalidad relativa, no expulsa el ordenamiento jurídico, pero sí que en ambas lo que hace el Tribunal Constitucional es instar al legislador a que modifique, al legislador estatal, no puede ser de otra manera, a que modifique los artículos de la Ley de Haciendas Locales para adaptarlos a las sentencias del Tribunal Constitucional, cosa que desde 2017 no hizo hasta la sentencia de 2021, que lo expulsa del ordenamiento jurídico el 26 de octubre, y ahí se da mucha prisa, porque el 26 de octubre que se dicta la sentencia, el 8 de noviembre ya es la fecha del nuevo Real Decreto y que entró en vigor 2 días después, al día siguiente de su publicación en el BOE, el 9 de noviembre. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver cómo se aplica cada una de estas sentencias a los hechos anteriores y qué efectos tiene respecto a los hechos imponibles futuros. Vale. Entonces, todas las liquidaciones que tiene que practicar la Administración respecto a hechos imponibles anteriores a la sentencia de 2021 y todos los hechos imponibles, todas las autoliquidaciones que tengamos que hacer anteriores a esta sentencia, rigen perfectamente estas 2 sentencias de 2017 y 2019 en los términos que ahora vamos a ver. Entonces, esta sentencia de 2017 se puede impugnar en base a esa sentencia todas las autoliquidaciones susceptibles de rectificación, que tenían un plazo de rectificación de 4 años con arreglo a la Ley General Tributaria, y también las liquidaciones no firmes en vía administrativa o contencioso administrativa. Y respecto a todos los hechos imponibles posteriores a la publicación de la sentencia, porque voy a hacer un inciso aquí, las sentencias del Tribunal Constitucional, con arreglo al artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, tienen efecto desde que se publican, desde su publicación en el BOE, ¿vale? Entonces, respecto a hechos imponibles futuros, esta sentencia que se publicó en el BOE el 15 de junio de 2017 se aplica a todas las liquidaciones cuyos hechos imponibles sean realizados desde el 15 de junio de 2017 hasta el 9 de noviembre de 2021 que no hayan devenido firmes, ¿vale? Y también a las autoliquidaciones de ese mismo periodo de tiempo. Vale. La sentencia 2019, los efectos retroactivos son exactamente los mismos, ¿vale? Las liquidaciones no firmes y a las autoliquidaciones susceptibles de rectificación también. La proyección respecto a hechos imponibles futuros va desde la publicación de la sentencia el 6 de diciembre de 2019 hasta el 9 de noviembre de 2021, que es cuando al día siguiente entra en vigor el Real Decreto Ley. Vale. Y las autoliquidaciones de hechos imponibles también de ese periodo de tiempo. Vale. La sentencia de 2021 es la que tiene una aplicación retroactiva mucho más limitada, ¿vale? Que ha sido muy criticado. Lo que pasa es que es verdad que es una sentencia de tal entidad que afecta a la propia rentabilidad, a la propia subsistencia, a la propia autonomía de los entes locales. Entonces, la aplicación retroactiva es mucho más restringida. Ahora la veremos con detenimiento, pero dice... La propia sentencia del Tribunal Constitucional es la que determina su aplicación retroactiva y dice que no pueden ser revisados con fundamento a esta sentencia, que es la que, recordemos, expulsa del ordenamiento jurídico el modo de calcular la base y por lo tanto deja ese vacío normativo. Dice que no se pueden revisar, lo primero es lógico, las que hayan sido decididas por sentencia de cosa juzgada o resolución administrativa firme, pero también, y esto es lo peculiar,
Se consideran también sus situaciones consolidadas y por lo tanto no se podrán reclamar en base a esta sentencia las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada conforme a la Ley General Tributaria. Entonces, el vacío normativo respecto a la segunda parte de la diapositiva, que es la proyección respecto a hechos imponibles futuros, se refiere a ese vacío normativo que rige desde el 26 de octubre de 2021, porque esta sentencia, a diferencia de las anteriores, donde la regla general es que producen efecto desde la publicación en el BOE, esta sentencia, porque lo dice el propio Tribunal Constitucional en la misma, produce efectos desde que se dicta. Entonces, desde el 26 de octubre de 2021 hasta el 9 de noviembre de 2021 hay un vacío normativo, no se puede exigir la plusvalía municipal. Lo mismo con las autoliquidaciones respecto a los hechos imponibles devengados en ese periodo. Vale. Como esto ha traído mucha cola, esta retroactividad de la sentencia de 2021, vamos a detenernos un poquito más. Entonces, esta sentencia, ¿qué efectos tendrá respecto a los siguientes hechos? Vale. Respecto a todos aquellos hechos imponibles pendientes, todos estamos hablando de hechos imponibles anteriores al 26 de octubre de 2021, ¿vale? Porque ya hemos visto que del 26 hasta el 9 de noviembre inclusive, vacío normativo, no es exigible el tributo. Vamos a referirnos a los hechos imponibles anteriores al 26 de octubre de 2021. Respecto a esos hechos imponibles anteriores, distinguimos aquellos que estaban pendientes cuando se dictó la sentencia, que estaban pendientes de autoliquidación o de liquidación, entonces el tributo es inexigible, ¿vale? Aquellas que aún no se ha realizado la autoliquidación o que la administración no ha practicado la liquidación, el tributo no se puede exigir, ¿vale? No son situaciones firmes y por lo tanto el tributo no se puede exigir. Entonces, en el sistema de autoliquidación lo que haríamos es efectuar la autoliquidación a cero, citando, invocando la sentencia, y en el sistema de liquidación, en principio la administración lo tendría que aplicar de oficio, pero si no lo hace, pues hay que interponer el correspondiente recurso de reposición, ¿vale? En los supuestos en los que estamos en régimen de liquidación, que ha sido ya pagada y que no ha sido impugnada, entonces ya es un acto firme, consentido y inatacable. Estas liquidaciones no podemos hacer nada con ellas en base a esta sentencia, ¿vale? Sí, con respecto a las sentencias anteriores, ¿vale? Los sujetos al régimen de liquidación que ha sido no satisfecha, pero sí que ha sido impugnada al tiempo de la sentencia, estas sí. Estas que sí que habían sido impugnadas, esas sí que pueden ser aplicables. La sentencia puede y por lo tanto debe alegarse en el procedimiento la sentencia del Tribunal Constitucional y deben resolver conforme al criterio de inexigibilidad la administración, ¿vale? En cuanto a los supuestos de autoliquidación, si es una autoliquidación que no ha vencido el plazo para instar la rectificación, o sea que aún se podría rectificar, pero que no se ha instado la misma, entonces, como hemos determinado, como hemos visto antes, no es invocable esta sentencia. No es invocable esta sentencia, aunque estemos en periodo para instar la rectificación, ¿vale? Si no se ha instado a la fecha de la sentencia, no se puede invocar. Y por el contrario, los supuestos de autoliquidación en las que no ha vencido el plazo para instar la rectificación y sí que se instó antes de haberse dictado la sentencia, sí que sería aplicable la sentencia 182/2021, sería inexigible el tributo y por lo tanto no se pagaría nada. Vale. Y ahora pues vamos a ver cómo está la regulación actual. La regulación actual está recogida en el Real Decreto Ley 26/2021 de 8 de noviembre. Ya hemos repetido que está en vigor desde el 10 de noviembre de 2021. Y este Real Decreto Ley no tiene efectos retroactivos, ¿vale? La Ley General Tributaria, la regla general es la irretroactividad de las normas tributarias, salvo que se disponga lo contrario, y en esta ley no se dispone lo contrario, ¿vale? En esta ley no hay ninguna disposición que determine su alcance retroactivo, por lo tanto, este Real Decreto Ley es únicamente aplicable a los hechos imponibles devengados desde el 10 de noviembre de 2021. Las modificaciones que lleva a cabo este decreto ley son las siguientes. Modificaciones que podemos agrupar en dos grandes grupos. Por un lado, en el hecho imponible y por otro lado, en la base imponible. En el hecho imponible supone una adaptación de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017. Entonces, en todos aquellos supuestos que no haya incremento de valor, en los supuestos de incremento de valor, la solución
que establece la ley, el Real Decreto Ley, es la no sujeción. Es una solución completamente adecuada, puesto que realmente cuando no hay incremento de valor no se está realizando el hecho imponible, que es precisamente los incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Entonces, si bien es cierto que es un supuesto de no sujeción un tanto peculiar. ¿Por qué? Porque aun que sea un supuesto de no sujeción, hay que autoliquidar o declarar, ¿vale? Hay que probar además que efectivamente que la inexistencia de valor se tiene que probar, ¿vale? Con la prueba, como dijo el Tribunal Supremo, con las escrituras públicas de adquisición y de transmisión. Además, en este caso, ya tiene efectos vinculantes para la Administración si se acredita la inexistencia de incremento de valor con arreglo a la forma que establece el artículo 104, que luego vamos a ver. Entonces ya la Administración no puede aplicar otras bases ni otros valores, sino que ya estará vinculada por la declaración que hagamos. Y luego también tiene una regla excepcional en cuanto a, aunque sea un supuesto de no sujeción, esa fecha de transmisión actual se va a tener en cuenta para la posterior transmisión. Será como fecha de adquisición para la posterior transmisión. ¿Vale? Vale. Entonces, el segundo grupo de modificaciones se producen en la base imponible. Estas modificaciones lo que hacen es adaptar las sentencias de 2019 y 2021 sobre la forma de cálculo de la base de la plusvalía. Entonces, lo que hace es que se sustituyen los porcentajes anuales por unos coeficientes máximos que serán actualizados anualmente, y la segunda modificación, que claramente es la más importante en este sentido de la base, es por poder acomodar la carga tributaria al incremento efectivamente obtenido. Vale. Entonces, en la plusvalía sin incremento es un supuesto de no sujeción. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta ahora cuando calculemos todos estos supuestos donde tenemos que comparar el valor de adquisición y el valor de transmisión, es que lo que tenemos que comparar no es el valor total de compra y el valor total de venta. Lo que tenemos que comparar son el valor de los terrenos, el valor real de los terrenos. Es decir, del valor de compra, ¿cuál es el valor imputable al terreno? Ese hay que coger. El del valor de venta, ¿cuál es el valor imputable al terreno? Ese hay que coger. ¿Y eso cómo se calcula? Eso se calcula según la proporción que el suelo supone respecto al total en el catastro. Es decir, el porcentaje, como lo pone aquí, el porcentaje que supone el terreno sobre la totalidad del inmueble según los valores catastrales a fecha del devengo. ¿Vale? Entonces, la proporción que represente el suelo sobre la totalidad, ese es el porcentaje que tenemos que tener en cuenta, que se calcula dividiendo el valor catastral del terreno entre el valor catastral total. Y ese porcentaje se aplica tanto al valor de adquisición como al valor de transmisión. ¿Vale? Si se transmiten terrenos, obviamente la comparación es directa. Si se transmite con una vivienda y luego se vende una vivienda, también cuando hay pérdida efectiva, como es multiplicar los dos por el mismo porcentaje, también la comparación sería directa. Lo que cambiará es cuando en un supuesto haya construcción y en otro supuesto solo haya terreno, ¿vale? Que siempre tenemos que comparar cantidades equivalentes. O sea. Vale. Entonces, este es un supuesto de cálculo de la plusvalía sin incremento. Creo que voy a ir un poco más rápido porque si no, no sé si me dará tiempo a todo. Pero bueno, entonces, sin incremento es un supuesto, ¿vale? Siempre hablamos 100% pleno dominio de vivienda, sin reducciones ni bonificaciones. En este caso, se compró en 2008 por 160.000 y se vende en 2022 por 140.000. Por lo tanto, hay una pérdida efectiva de 20.000 euros. El valor catastral al devengo es de 125 y el valor catastral del suelo al devengo es de 87.500. ¿Cómo calculo el porcentaje que representa el suelo respecto a la totalidad? Hemos dicho teniendo en cuenta el catastro. Entonces, en la tabla de abajo vemos el porcentaje del suelo en el catastro sobre el total. Habría que dividir 87.500 entre 125.000 por 100, me da el 70%. En el catastro, el suelo representa el 70% del total y ese porcentaje es el que aplicamos tanto en el valor de adquisición como en el valor de la transmisión. Entonces, el valor de adquisición sería 160.000 por un 70%, nos daría 112.000 y en la transmisión
se vende por 140.000 por el 70% son 98.000 y por lo tanto la diferencia entre 98.000 menos 112.000 son 14.000 y esa es una pérdida, por lo tanto no estaría sujeto, pero acordémonos que tenemos que hacer la autoliquidación o la declaración. Esto simplificado es lo mismo que hacer el precio de venta menos el precio de compra, eso lo pone aquí abajo en el asterisco, el precio de venta menos el precio de compra, se hace la resta, se hace la ganancia patrimonial efectiva multiplicado por el porcentaje del suelo, que es un 70%, me da exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, entonces cuando hay decremento, ya está, no sujeción, autoliquidamos, lo probamos con escrituras, tal, lo que hemos visto antes. Cuando hay incremento de valor, hay que determinar la base imponible. Y lo que se modifica con el Real Decreto Ley es la determinación de la base imponible. Esa base imponible la podemos calcular por dos sistemas, por el sistema objetivo o por el sistema subjetivo. Entonces, el sistema objetivo, la base imponible es un sistema sustancialmente igual al que teníamos con anterioridad a esta nueva regulación. Es el valor catastral del terreno multiplicado por un coeficiente. Antes era un porcentaje por el número de años, ahora ya directamente nos da el coeficiente en concreto para el año de duración que hemos tenido ese inmueble, ¿vale? Pero es valor catastral del terreno al devengo por el coeficiente. Y el sistema subjetivo, en cambio, lo que pretende es gravar la ganancia real, pero la ganancia real no de la totalidad, sino la imputable al terreno, ¿vale? Entonces sería valor real del terreno la transmisión menos valor real del terreno la adquisición. Y esa directamente ya sería mi base imponible, ¿vale? Entonces, el sistema objetivo. Los coeficientes. Los coeficientes, hemos dicho que una de las modificaciones del Real Decreto Ley es modificar los coeficientes. Los coeficientes ahora, si vemos este cuadro que está aquí a la izquierda, esta tabla, entonces en esta tabla aparece a la derecha del todo los coeficientes máximos con arreglo al Real Decreto Ley de 2021. ¿Vale? En la tabla del medio he añadido los coeficientes antes del Real Decreto Ley. Esto no es más, para poder comparar una u otra, para poder ver si es más beneficioso la regulación actual o la regulación nueva, tenemos que comparar cifras comparables. Entonces lo he transferido todo a coeficientes, que no es más que multiplicar cada uno por los años que haya transcurrido, el porcentaje por los años y me da la tabla del medio. Vale. Entonces, como vemos, los coeficientes antes del Real Decreto Ley siempre tenían una tendencia lineal hacia arriba. Mientras que los coeficientes tras el Real Decreto Ley, por ejemplo, en los periodos inferiores de un año, que es una de las novedades, está a 0,14 y es más bajo el coeficiente a 11 años, ¿vale? Que es 0,08. Entonces, todos estos de 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, donde el coeficiente es más bajo, coincide precisamente con la situación de crisis económica. Entonces, el legislador ha entendido que hay que gravar menos la plusvalía, ¿vale? Las reglas para aplicar los coeficientes, lo de siempre es máximo de 20 años, como siempre se van a tomar años completos. La novedad es que se tienen en cuenta también los periodos inferiores a un año. Si son meses también se toman, o sea, los periodos inferiores a un año se toman meses completos. Y estos coeficientes, como están basados en la situación económica, pues se van a actualizar cada año con una norma con rango legal y estos son los coeficientes máximos, ¿vale? Bueno, pues aquí he hecho una tabla comparativa de los coeficientes que se aplicaban antes del Real Decreto Ley, es la línea azul, que como vemos los coeficientes eran siempre lineal hacia arriba, esos cortes coinciden con los cambios de tramos y la línea naranja refleja los coeficientes con el nuevo Real Decreto. Vale. Entonces, como vemos, los únicos que han salido perjudicados son de 4 años hacia abajo. Esos son los únicos cuyo coeficiente ahora va a ser mayor y por lo tanto su gravamen en principio, su gravamen en principio no, va a ser mayor con el sistema objetivo. ¿Vale? Entonces, hay supuestos en los que se multiplica hasta por 4, la regulación anterior multiplica hasta por 4 el nuevo coeficiente. Vale. Entonces, ejemplo de cálculo de plusvalía con incremento. ¿Vale? Antes hemos visto con decremento y ahora vamos a ver con incremento con este sistema objetivo que es el que hemos visto. Entonces, con este sistema no hace falta que lo repitamos, el supuesto de hecho he puesto siempre el mismo
para no tener que volver a repetir los hechos, pero se vende por 140, se compró por 80, hay una ganancia real de 60 y los valores catastrales son los que constan aquí en este cuadrito amarillo. Bueno, pues bien, se compró en 2008 o 2022, han pasado 14 años, el coeficiente para 14 años es el 0,10, el coeficiente máximo, el valor catastral del suelo son 87.500 y nuestra base no es más que multiplicar 87.500, que es el valor catastral del suelo al devengo, por el coeficiente, que me da 8.750 y esa es mi base. Luego multiplicado por el tipograma me da una cuota líquida de 2.625. Bien. Ahora vamos a ver el método subjetivo. Con el método subjetivo tenemos que hacer la misma comparación que hemos visto cuando no hay decremento, cuando no hay incremento patrimonial, ¿vale? Es decir, hay que comparar la ganancia patrimonial efectiva imputable al terreno, ¿vale? Entonces hacemos lo mismo que hacíamos antes. Hay que determinar cuál es el valor del terreno en la transmisión menos el valor del terreno de la adquisición, me dará la base imponible, ¿vale? Entonces, para ver cuál es el valor del terreno, ya hemos visto que se calcula cuál es el valor del terreno sobre el valor total en el catastro y eso me da el porcentaje que aplicamos tanto al valor de adquisición real como al valor de transmisión real, ¿vale? Y así calcularíamos la base imponible. Entonces, un ejemplo, en el ejemplo este mismo que hemos visto de cálculo objetivo, hemos visto que el cálculo objetivo, como sabemos, pues no tiene en cuenta la ganancia patrimonial, nos da completamente igual con el sistema objetivo, pero con el sistema subjetivo sí que tiene en cuenta la ganancia real. Con este mismo supuesto, la ganancia real era de 60, por eso es la ganancia real global. Esta no es mi base imponible. La base imponible es la ganancia real imputable al terreno. Entonces, lo que hacemos es el porcentaje que supone el suelo es un 70% en el catastro del tiempo de devengo. Eso ya lo hemos visto antes. Entonces, el valor real del suelo en la adquisición hay que multiplicar el valor que se compró en 2008, que son 80.000, por el 70%, me da 56.000 euros. El valor real del suelo en la transmisión, pues hay que multiplicar los 140.000 por otra vez el 70%, 98.000. Entonces, la base imponible son 98.000 menos 56.000, que son 42.000. Como vemos, la base imponible es mucho mayor en este caso que con el sistema objetivo y por lo tanto, como el tipo de gravamen es el mismo, la cuota líquida me sale de 12.600. Si comparamos en este caso, en esta diapositiva, simplemente lo que he pretendido es comparar ambos sistemas. En este caso nos sale mejor hacer el sistema objetivo, pero no siempre va a ser así. Por supuesto, hay que ver cada caso concreto cuál es el sistema que nos interesa más. Luego intentaremos establecer unas reglas y unas fórmulas para ver cuándo es más interesante un sistema que otro, ¿vale? Básicamente el sistema objetivo y objetivo, para hacerlo más rápido, lo que hay que comparar son las bases, ¿vale? Porque el tipo de gravamen es lo mismo, las reducciones serán las mismas, las bonificaciones tal. Entonces, lo que hay que comparar son las bases imponibles, ¿eh? En este caso ya hemos visto que la base de sistema subjetivo son 42.000 y la del sistema objetivo son 8.750. Pero esto siempre es así. Con esta diapositiva lo que pretendo mostrar es cuál sería la base con el sistema objetivo a lo largo de todos los años, ¿vale? Del año 1 al año 20, en función de cuánto hayamos tenido la titularidad del inmueble, ¿vale? Entonces, con el sistema subjetivo la base es la misma, me da igual los años que haya transcurrido porque lo que me importa es la ganancia patrimonial imputable al terreno efectivamente producida, pero con el sistema objetivo no, porque el sistema objetivo es el valor catastral por el coeficiente en función del número de años, ¿vale? Entonces, en este caso, si vemos la tabla de la derecha, nos sale siempre más barato, incluso aunque hayan pasado 20 años, el sistema subjetivo que el sistema objetivo. Y aquí, en el gráfico de la izquierda, lo que pretendo mostrar es la base imponible por el sistema objetivo, es la franja gris, y con el sistema subjetivo es la franja mostaza. Obviamente, pues sigue la misma fórmula, la misma forma de los coeficientes, ¿vale? Eso es lógico, ¿vale? Entonces, pero esto no siempre es así, puede haber otros supuestos y obviamente los habrá en los que el sistema subjetivo sea mejor. Por ejemplo, lo que hemos hecho es más, en este supuesto he puesto menos ganancia patrimonial efectiva, en este caso 40.000 euros, y más tiempo de titularidad del inmueble
y durante el cual se devenga la plusvalía con el sistema objetivo, ¿vale? Que hemos puesto 20 años. Entonces, con 20 años, si vamos a la tabla de la derecha, la base imponible con el sistema objetivo me sale 39.375 y con el sistema subjetivo me sale 28, ¿vale? O sea, a partir del año 19 ya me saldría mejor sistema subjetivo que objetivo. Entonces, hay que verlo en cada caso. Vale. Entonces, ¿cómo podemos comparar rápidamente las bases imponibles con el sistema objetivo y sistema subjetivo? Entonces, lo que elegiremos el sistema objetivo. Lo más fácil, por lo tanto, es comparar bases, no realizar todo el cálculo de la plusvalía, comparar bases. Entonces, elegiremos el sistema subjetivo si, obviamente, la base con el sistema objetivo me sale más alta que con el sistema subjetivo. ¿Cuándo me saldrá más alta la base con el sistema objetivo? Aquí abajo en esta flecha vemos que la base con el sistema objetivo es el valor catastral del suelo por el coeficiente. Cuando esto sea superior a la ganancia patrimonial, que es valor de transmisión menos valor de adquisición real multiplicado por la P, la P es el porcentaje que corresponde al suelo respecto del total. Cuando esto se produzca, cuando sea mayor una que la otra, elegiremos el sistema subjetivo y a la inversa el sistema contrario. Ahora, esto, si se entiende bien, pues es un poco complicado de explicar, pero bueno, si no, ya sabemos cómo comparar un sistema con otro. Ambos sistemas serán equiparado las dos bases, porque lo que pretendo es calcular el coeficiente, porque lo que me altera el sistema objetivo es el coeficiente. Entonces, a partir de qué coeficiente nos interesa un sistema subjetivo y a partir de qué coeficiente nos interesa el sistema objetivo. Entonces, el coeficiente es igual en ambos casos cuando se produce esta fórmula de aquí, la segunda que hemos puesto. He despejado el coeficiente, entonces el coeficiente es igual al valor de transmisión menos valor de adquisición por el porcentaje que supone la participación del suelo entre el valor catastral del suelo. Bien. Ahora lo veremos en este ejemplo y si no, lo importante es comparar las bases y ya suficiente. Entonces, para comparar rápidamente, arriba tenemos el supuesto de hecho, el primero que teníamos, ¿vale? El de una ganancia patrimonial de 60.000 y una generación de 14 años. Entonces, comparamos las bases en el primer cuadro, después del supuesto de hecho, con el sistema objetivo, son la base imponible 87.500 por 0,1, 8.750. Con el sistema subjetivo son 140.000 de venta menos 80.000 de compra por el porcentaje, 42.000 euros de base. Pues ya sabemos que es importante el sistema objetivo. El coeficiente, que es el que me da igual con la fórmula anterior, sería 0,48. Es decir, todos los porcentajes, todos los coeficientes por encima de 0,48 sería mejor el sistema subjetivo. Pero como no hay, el máximo a día de hoy es el 0,45, eso es coherente con la gráfica que hemos visto, que con el primer supuesto en ningún caso era mejor el sistema subjetivo. Y en el segundo supuesto, que es el que hemos visto, la forma de calcular es la misma, ¿vale? Sistema objetivo, valor catastral del suelo al devengo por el coeficiente, la base, ya hemos visto que me da 39.375 con 20 años y con el sistema subjetivo, la base de 120 menos 80, que es la ganancia patrimonial, lo multiplicamos por 70, que es lo que es porcentaje del suelo, la base me da 28.000, por lo tanto aquí es mejor el sistema subjetivo. Si tenemos en cuenta lo que está puesto en rojo, que es el coeficiente a partir del cual es mejor el sistema subjetivo, me da el coeficiente de 0,32. Entonces, todos los coeficientes a partir de 0,32, entonces sería mejor el sistema subjetivo. Pero bueno, esta fórmula, si queremos la aplicamos, si no queremos no aplicamos. Además, esta fórmula solo sirve para comparar cuando hay terreno y construcción en ambos casos, dado que lo hemos multiplicado por el porcentaje este. Entonces, bueno, lo importante es comparar, para hacerlo rápidamente, las bases imponibles, ¿vale? Bueno, todo esto, este nuevo Real Decreto, pues las ordenanzas se tienen que adaptar a este nuevo Real Decreto. Entonces, la disposición transitoria única de la ley dice que los ayuntamientos lo que tendrán que hacer es modificar sus ordenanzas en un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor al nuevo Real Decreto Ley. Y en tanto en cuanto no se produzca
esa modificación al Real Decreto Ley, lo que regirán son los coeficientes máximos determinados por el Real Decreto Ley en el artículo 107.4. O en el Real Decreto Ley, no, el texto refundido de las haciendas locales en el artículo 107.4, los coeficientes máximos. Vale. En Barcelona, la última ordenanza es la de 23 de diciembre de 2020, aún no se ha modificado, rigió a partir de 1 de enero de 2021 y continúa vigente hasta su modificación. Entonces, la situación actual es la siguiente. Aplicamos ya los nuevos cálculos, ¿vale? Las nuevas formas de cálculo de la base, las nuevas fórmulas para determinar si hay incremento o no, lo que hemos visto. Los coeficientes, como hemos visto, aplicamos los coeficientes máximos porque el ayuntamiento aún no tiene los coeficientes. El tipo de gravamen continuará siendo el 90% y mantenemos las bonificaciones porque estas bonificaciones se ajustan a la ley actual. Por lo tanto, se mantienen las bonificaciones de la ordenanza de Cataluña, en particular la más habitual es la transmisión mortis causa de vivienda habitual del causante a favor de determinados parientes, con una obligación de conservar la misma durante 3 años para disfrutar definitivamente de ese beneficio. ¿Vale? Entonces, en Barcelona, la plusvalía, el sistema que se sigue en Barcelona es el de autoliquidación, ¿vale? Pero hay determinadas particularidades. A día de hoy no se ha adaptado completamente los sistemas a la nueva regulación, entonces solo está prevista a día de hoy la autoliquidación por el sistema objetivo. Si queremos calcular por el sistema real o el sistema subjetivo, no estará disponible hasta el 1 de mayo de 2022 en régimen de autoliquidación. Pero nos podemos esperar al 1 de mayo de 2022 sin tener ningún recargo, sin tener ningún tipo de sanción por haber esperado o por no haber hecho autoliquidado la plusvalía en plazo, ¿vale? Entonces, este es el sistema en general de autoliquidación. Por excepción, en lugar de autoliquidación habrá que hacer declaración y liquidar a la administración en los casos siguientes. En primer lugar, cuando no haya incremento de valor, se hace una declaración, hemos visto que está no sujeto, ya es lo que hemos visto antes. En segundo lugar, cuando el inmueble no tenga referencia catastral ni individualizado, también en los supuestos en los que se alteren los valores que suponen alteración catastral, agrupaciones, segregaciones, y también cuando en todos aquellos supuestos donde la fecha de transmisión del inmueble es anterior al 10 de noviembre de 2021, que es cuando entra en vigor el Real Decreto Ley y por lo tanto la modificación, pues todas las anteriores será la administración la que, si se presentan ahora, la que tendrá que liquidar, ¿vale? Por último, es un tema también interesante que es qué efecto, y ya con esto terminamos, porque ya es bastante tarde, el efecto que tiene el valor de referencia en la plusvalía municipal. Pues bien, el efecto que tiene el valor de referencia fue aprobado por la Ley 11/2021 y entró en vigor el 1 de enero de 2022. Entonces, ¿qué efecto tiene este valor de referencia en las plusvalías? Pues bien, debemos distinguir en las transmisiones onerosas y las transmisiones gratuitas. En las transmisiones onerosas, si seguimos el sistema objetivo, me da igual, me da completamente igual, es completamente indiferente el valor de referencia, porque lo que tenemos en cuenta para calcular la base es el valor catastral del suelo por el coeficiente, por lo tanto aquí el valor de referencia es indiferente. ¿Qué pasa si calculamos con el sistema subjetivo para calcular la base, que es el mismo sistema que para ver si hay incremento o no de valor para determinar su no sujeción? En esos supuestos, para determinar la base imponible, el artículo 107.5, que remite al 104.5.3, dice que para constatar la inexistencia de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno, se tomará en cada caso, ya sea valor de adquisición o de transmisión, el mayor entre el que conste en el título o el comprobado por la administración. Entonces, para determinar el valor de adquisición o el valor de transmisión en las transmisiones onerosas, es el mayor valor en el que conste en el título y el comprobado por la administración. Entonces, de aquí podemos dar lugar a dos interpretaciones, porque ¿qué es el valor comprobado? ¿Cuál es el valor comprobado? Entonces, hay una interpretación
que dice que el valor de referencia aquí es indiferente, porque aquí cuando se refiere la Ley de Haciendas Locales al valor comprobado, se está refiriendo al valor que se ha comprobado por la Administración por el método de comprobación de valores. Vale. Entonces, solo si ha habido comprobación de valores por la Administración puede haber valor comprobado y habría que tomar en ese caso el mayor valor entre el declarado y el comprobado. ¿Vale? Entonces, el valor de referencia, según esta interpretación, en las transmisiones onerosas es indiferente. Vamos a poner un caso. Imaginemos que se compra una vivienda en enero del año 2021, ¿vale? Y luego se vende en marzo de 2022. En marzo de 2022 ya está vigente el valor de referencia. Entonces, el valor de referencia que se pone en la venta, el valor de referencia son 130, pero se ha vendido por 120, ese es el valor real. Entonces, ¿cuál tenemos que coger? ¿120 o el valor de referencia que son 130? Según la primera interpretación, esto no es valor comprobado, el valor de referencia, por lo tanto, cogeríamos el valor del título, 120, a no ser que se haga una comprobación de valores. Esa es la primera interpretación. Ahora bien, la segunda interpretación, la verdad es que yo es por la que más me inclino y creo que se inclinará la Administración, aunque sí que es verdad que la mayoría de artículos que hay en Internet dan por supuesto la primera interpretación, es la siguiente. El valor de referencia con la regulación actual del ITP, el valor que tenemos que declarar a efectos de ITP será el mayor valor entre el valor, como sabemos, entre el valor que resulte del título, vamos a ver la venta, o el valor de referencia. Entonces, en el caso que hemos puesto, en lugar del valor de compra, que son 120, habría que liquidar por el valor de referencia, que son 130. Además, en estos supuestos, el artículo 46.1 del texto refundido de ITP AJD excluye la comprobación de valores. Por lo tanto, se podría entender que ese valor de referencia ya es valor comprobado por la Administración. Entonces, según esta segunda posición, en el valor de transmisión del ejemplo que hemos puesto, no habría que coger 120, sino que habría que coger 130 para saber si hay ganancia patrimonial o no. Espero que se haya entendido y si no, pues luego lo comentamos un poco más. Y en las transmisiones lucrativas, la distinción del sistema objetivo y sistema subjetivo es la misma. O sea, con el sistema objetivo, para determinar la plusvalía municipal, me da igual, es indiferente el valor de referencia porque es valor catastral por coeficiente, pero si queremos calcular la plusvalía con el sistema subjetivo, este artículo 104.5.6 dice que si la adquisición o transmisión se hubiera bonificado a título lucrativo, se aplicarán las reglas de los artículos anteriores tomando como el valor el declarado en el impuesto de sucesiones y donaciones. Entonces, todos los hechos imponibles de sucesiones y donaciones desde el 1 de enero de 2022, el valor declarado tiene que ser como mínimo el valor de referencia. Por lo tanto, el valor, y ya con esto concluimos, que tendremos que tener en cuenta con el sistema subjetivo es el valor declarado en el impuesto de sucesiones y que obviamente tiene eficacia el valor de referencia. Y bueno, yo creo que ya hemos terminado. Muchas gracias a todos. No sé si ha sido un poco farragoso, pero bueno, ahora... Se te ha seguido muy bien, Paz. La verdad es que sí ha sido muy visual con el PowerPoint y se veían muy bien los cálculos. Yo la verdad que te he seguido perfectamente. Muchísimas gracias por la preparación que tiene que haber tenido toda esta presentación. Yo creo que has tratado muy bien todos los temas un poco más en boga. Sí que había algunos comentarios. Bueno, el primero sí que ya lo habías contestado, que era... comentaba David que las operaciones onerosas o lucrativas realizadas el día 10, ¿vale? de noviembre, dice ya quedan sujetas, ¿es así? Sí. Y dice, es decir, el vacío legal es del 26 del 10 al 9 del 11, ¿no? Y dice, sí. Cristina, has dicho tú que sí, ¿no? Luego han comentado lo del informe del Consejo Tributario de Barcelona, lo de la retroactividad de la nueva norma, todas las transmisiones devengadas con anterioridad a la sentencia, pero luego también han dicho que Madrid no, o sea, esto ya claro, supongo que va ayuntamiento por ayuntamiento y ya cada uno, bueno, regulará de una forma o de otra. No sé si aquí quieres hacer tú algún comentario, Paz. A ver, realmente el Real Decreto, o sea,
yo creo que está bastante claro con los argumentos que hemos visto. Luego es verdad que cada ayuntamiento pues, va diciendo lo que considera, pero es verdad que ni ninguna disposición transitoria ni ningún aspecto del Real Decreto Ley habla de la retroactividad del mismo. Por lo tanto, y además, siendo que la retroactividad se tiene que establecer expresamente por la ley, yo creo que está claro que no tendrá efecto retroactivo. Pero es verdad que cada ayuntamiento va a decir lo que considere y, bueno, pues como siempre, la inseguridad jurídica que generan estas cuestiones, sí. Luego también decían, bueno, las herencias anteriores al 10 de noviembre que no han vencido los 6 meses, por ejemplo, si falleció en agosto de 2021, dicen, entonces, ¿pagan o no pagan el impuesto? Estas, si no han realizado la autoliquidación, no están sujetas. Tienen que declararlo, pero es inexigible el tributo en este caso. Salvo que lo hayan satisfecho anteriormente, ¿no? O sea, si claro, ya lo han pagado... claro, ellos llevan 6 meses, me da la sensación por la pregunta que no. Si ya está pagado y no lo impugnaron, ya está. Y es que de hecho luego te diferencia. Dice un caso concreto, dice 2 herederas, cada una misma herencia, una quiso pagar sin solicitar la prórroga de 6 meses y la otra sí que solicitó la misma. Entonces, claro, la que ha pagado y en principio no puede recuperar lo pagado, en cambio la otra sí. Exacto. Es que esta sentencia del Tribunal Constitucional de 2021 ha sido muy criticada justamente en este aspecto de la retroactividad, porque claro, todas las autoliquidaciones que en principio puedes rectificar con arreglo al procedimiento de rectificación en 4 años, pues no lo pueden hacer. Esto es lo que ya está satisfecho, como hemos visto, pues ya no se puede basar en esa sentencia. Muy bien. Muy bien, no, pues no había tampoco más preguntas. Yo creo que ha sido todo muy claro, Paz. ¿Verdad que muchas gracias? Y nada, nos veremos. Bueno, las webinars las hacemos cada 2 semanas, así que bueno, ya irán anunciándose y el nuevo tema irá saliendo. Muchas gracias. Te dan la enhorabuena, te dicen felicidades, una crack. Yo me suscribo al comentario también. Gracias, David. Gracias, María. La verdad que muy bien y un gusto contar contigo, Paz, y con la Comisión de Fiscal también. Gracias a la Comisión de Fiscal porque la verdad es que son unos compañeros fabulosos y no es por hacer la pelota, es real y la verdad es que hacen una función, yo la verdad es que soy la novata, pero bueno, hacen una función, la verdad es que muy buena para el colegio. Muy buena, desde luego. Bueno, dicen que muy clara, desde luego que muchas gracias, que felicidades y que muy clara. Bueno, cualquier cosa, sí, el contenido del PowerPoint quedará colgado, bueno, queda grabada toda la conferencia. Lo comentaremos a ver si el PowerPoint lo podemos colgar en la web o ya veremos a ver cómo lo ponemos, si no a través de la web del colegio. ¿Vale? Nos despedimos ya. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta el final. Y nos vemos en la próxima webinar. Gracias, Paz. Vale, gracias, María, por todo. Y hasta luego. Adiós.